La radio pública. Entrevistas a la manera de Bernardo Elfman. Las voces del pueblo hablan en la radio pública. Política a fondo. Un pueblo, todas las voces. Muy buenas tardes, bienvenidos. Pasaron apenas 2 minutos de las 18. Estamos en el estudio Rodolfo Walsh de la radio pública de Marcos Paz para acompañarlos hasta las 19:30. En este programa que habla, casi sin excepción, de temas políticos, de todo lo que vivimos cotidianamente. Mire, yo hice un punteo que hoy en la mañana junto a Charlie Escobar acompañamos en un análisis de lo que vivimos cotidianamente en el país. Hace un tiempito, no mucho, aparecieron los aportantes fruchos, Hoy prácticamente no se habla ni se sabe cómo está esa causa. Le siguió y tapó a los aportantes fruchos los cuadernos. Bueno, en realidad fotocopias, porque nunca se encontraron esos cuadernos. Esa causa sí, más o menos uno sabe cómo anda, en manos de Bonadío, en manos del fiscal Stornelli. Cada tanto es tapa de los diarios de mayor tirada de la República Argentina, como Clarín y La Nación. Igual le salió un granito fuerte, que es el desastre económico del cual estamos viviendo, con aquel discurso del presidente de la República, con aquel ajuste febrero que ya se inició con el cambio de más de 10 ministerios a secretarias, entre ellas dos que solamente había pasado durante dictaduras militares. Me refiero a la Secretaría de Salud y de Trabajo. Ahora, después de todas estas cuestiones, se dio un gran debate con una renuncia a futuro, porque no es ahora, sino es a partir de octubre, cuando se hace acordada en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Ahí Lorenzetti dijo: hasta acá llego, 11 años. No sé si es mucho, pero el tema es que no le da el cuero ni los votos para poder buscar una nueva presidencia. Entonces dice que mejor que negociar una salida elegante. ¿Y quién queda como presidente? Futuro, parece como el doble futuro, pues bueno, a partir de octubre va a ser Rosenkrantz. ¿Quién es este hombre? Hombre que nació en el radicalismo, que estuvo junto a Raúl Alfonsín. Increíble, Uno dice, qué progresista, por Dios, después de un giro copérnico, podríamos decir, y ahora termina de la mano de Siendo, fíjese usted. El abogado uno de los abogados más importantes del bufete de abogados que debe tener Clarín, y además es, por supuesto, hombre de confianza de Mauricio Macri. ¿Se acuerda? Junto a Rossetti, los dos los quisieron hacer entrar por la ventana, después, se tuvo que votar en el Congreso, y ahí quedó Rosenkrantz como juez de la Corte, que ahora va a ser el presidente. Así que la suma de poder público, ¿quién la tiene? Mauricio Macri, no, Clarín. Y después de esto, lo que hemos vivido el día de ayer, la tortura a una docente de Moreno, Corina del Bonis, cuando a las 5 de la tarde, increíble, se iba para su casa, después de darle de comer a los chicos en estas ollas populares que hacen porque muchos de los chicos, o la mayoría de los chicos, desgraciadamente no usan solo la escuela en cuestión de poder educarse, sino que hay una necesidad básica que es por lo menos tener una comida al día, Y como esta problemática de la muerte de los docentes de escuela 49, entonces hubo muchos docentes solidarios con la gran cantidad de escuelas, particularmente en Moreno, que todavía no volvieron a tener clases, porque tienen deficiencias como la escuela 49, pero les dan de comer, solidariamente a los chicos. Fueron amenazados varias veces hasta que ayer la amenaza se cumplió, La secuestran, le ponen una bolsa en la cabeza, meten un baúl y le escriben no a las ollas, en la panza, con un punzón. Bueno, ahí están las consecuencias. Después salió bien la gobernadora, uno se plantea, habló hasta acá, pasaron a raya. Ella en ese mensaje sabe quiénes cruzaron esa línea, no lo sabemos. Uno entiende que sí. Bueno, lo único que pedimos, así como
¿no? Cuando han amenazado al presidente de la República, a Patricia Bullrich, a Esteban Bullrich y a tantísimos funcionarios del Gabinete Nacional, y empezando por el presidente de la República, en 10 segundos ya sabían automáticamente de qué teléfono salió amenaza, nombre y apellido, y fueron detenidos. Bueno, ojalá que se logre lo mismo. El único que lograron unir a todos los sectores de la educación que hoy marcharon en Moreno en una movilización impactante. Más de 40.000 almas marcharon hasta el monumento de Fuente Alba. Miren qué casualidad, Fuente Alba, donde los autores intelectuales de asesinato están libres. Bueno, acá queremos, ¿no?, que no solo estos 3 sabandijas, por decirle de algún modo, ¿no?, ligados a viejas mañas de la dictadura militar, eso es lo que más nos duele, ¿no?, y que tenemos que tener mucho cuidado con con esto y con estas futuras consecuencias si se vuelve a repetir. Y para que eso no suceda hay que detenerlos y averiguar cuál es la mente, ¿no?, que planificó todo esto. Y como si esto fuera poco, el dólar, sí, no, claro, con todos estos temas queda, no, ahí, a triqui. Pasó hoy por primera vez los 40 pesos, ahí está, saltó 3% en un cierre caliente. Por Dios, qué cosa. Bueno, vamos a seguir ahora música, esta presentación de Política a Fondo. Te cuento que en el final vamos a tener lo que pasó en los protagonistas en el día de ayer. Ahí estuvo el periodista y productor de Radio Continental, Juan Paulenco, quedándonos algunas perlitas espectaculares, porque él hace noticias federales. Y además lo tuvimos al director del Espacio Colonia Gutiérrez, el Inchausti, y Capitán Sarmiento, me estoy refiriendo a Alberto Tito Ferrando. Un final a toda orquesta en el día de ayer en Los Protagonistas, en un programita ahí para tener en un cuadrito, exactamente. Y además tenemos, como siempre, ¿no?, ya nos vamos a comunicar con una representante del Colegio de Psicólogos de la Provincia de Buenos Aires, Distrito 14, sede Morón, para hablar de la educación expansiva. ¿Qué se trata de esto? Bueno, ya lo vas a saber, y tenemos el compromiso para hablar de este cambio de presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, de la periodista, escritora Irina Hauser. Bueno, ojalá que tengamos esa suerte y podamos hablar con ella. Ahora sí, momento de buena música y ya vamos con todo prometido en esto que es Política a Fondo. Merlo Limpio. El programa Merlo Limpio es una iniciativa de la Secretaría de Delegaciones del municipio. Se trata de un mega operativo en distintos barrios, con el objetivo de realizar limpieza integral, embellecimiento, desobstrucción de sumideros y recolección de residuos de la zona. Este programa rota periódicamente en todo el distrito y busca mejorar la calidad de vida de los vecinos y vecinas del partido de Merlo. Gobierno del pueblo de Merlo. Con vos somos grandes. La radio pública. Entrevistas a la manera de Bernardo Elfman. Las voces del pueblo hablan en la radio pública. Política a Fondo. Un pueblo, todas las voces. Continuamos en Política a Fondo y ahora sí lo prometido para dialogar con la licenciada Miguel Vidal del Colegio de Psicólogos del Distrito 14. Estamos hablando del Colegio de Psicólogos de la Provincia de Buenos Aires con sede en Morón. Licenciada, ¿cómo le va a usted? Os saludamos desde la Radio Pública de Marcos Paz. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Gracias por la comunicación. No, por favor. Y vamos a hablar de un tema que es la educación expansiva. ¿Qué es lo primero que hay que saber para entender de qué se trata este tema? Bueno, gracias por la pregunta. El concepto de aprendizaje expansivo o educación expansiva es un concepto que se deriva de investigaciones recientes, pero yo diría que hoy en día ya no son tan recientes, ¿no? De algunos investigadores
latinoamericanos, Sí. que también se podría hacer alguna relación con las investigaciones de Vygotsky, que es un pedagogo ruso, Ajá. o las investigaciones de Paulo Freire desde la pedagogía de la liberación. Pero Claro. bueno, tiene que ver con la posibilidad de expandir los marcos de entender la realidad. O sea, no de transformar todos los modos de entender la realidad, sino de expandirlos, bueno, agrandarlos y poder en comunidad de prácticas, o sea, en comunicación con otros, Sí, sí. lograr esas formas de entender la realidad desde lugares más comunitarios y participativos. Básicamente eso, explicado de modo sencillo. Sí, sí, claro. A ver, ¿y cómo se vería esto en la educación que hoy tenemos, que hoy vivimos? ¿Se puede? Y bueno, hoy justo está complicado, la verdad, porque, bueno, ustedes son de la zona de Marcos Paz, ¿verdad? Sí, La radio. claro, Bueno, sí, sí. tenemos muy cerquita el distrito de Moreno, donde, bueno, estamos Sí. justo en el llamado que me haces hoy, en el día de ayer a la noche nos enteramos del secuestro de una docente y, Sí, bueno, sí. de Que hay una relación porque tiene que ver con un centro psicológico, ¿es así? ¿O una escuela niveladora, es así? Claro, no niveladora, es una escuela que depende de la modalidad de psicología comunitaria y pedagogía está. social, Ahí está. que es supervisada justamente por psicólogos, trabajadores Sí, 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 sociales, sí, sí, sí. Fonoaudiólogos, Claro. también hay médicos, y son escuelas que complementan la escolaridad, se Ujú. llaman centros educativos complementarios. Sí, 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 sí. Y los chicos van a contraturno a realizar actividades de apoyo escolar y también algunas actividades recreativas, talleres. Tiene justamente la impronta desde el abordaje desde lo lúdico, desde el juego. Ah, ahí está. Y el equipo docente es un equipo de especialistas del área de la psicología comunitaria. Ahí está. Tiene que ver con... yo conocía, por ejemplo, en la ciudad autónoma, donde mediante el juego se trataba de socializar a niños y adolescentes con determinados problemas. ¿Tiene que ver con eso? Sí, tiene que ver con eso. La escuela tiene un horario un poquito más extenso que la escolaridad común. Ajá. Los chicos, si van a la tarde, ingresan a las 12:30. Sí, sí. Y van a la mañana, salen a las 12:30, esto es con el fin de que inmediatamente ingresen al turno complementario para hacer Sí. la escolaridad obligatoria, que Sí, pueden sí. ser chicos de jardín de infantes, del nivel primario y del nivel secundario también. Bien. Siguiendo con el tema de la educación expansiva, licenciada, a ver si podemos entender un poquito más el tema. ¿Esto tendría que ver con contar la propia historia? Bueno, sí, justamente uno de los temas centrales es trabajar sobre la identidad de los sujetos, Ajá. sobre la posibilidad de ser soberanos, esto es de poder ser responsables de nuestras propias decisiones, Sí, sí. identificar los problemas, o sea, el aprendizaje expansivo se da siempre a partir del espacio grupal. Ajá. Y el grupo como tal es el que define sus propios problemas, los identifica, los Sí, puede compartir, Sí, sí. y también compartir las soluciones posibles Sí. a partir de este espacio de intercambio. Por eso la identidad es central, o sea, sentirse parte de ese barrio, Sí. de ese lugar, de una institución. Sí, sí. El marco puede ser trabajado a nivel barrial, dentro de una escuela, en otro espacio, por ejemplo, complementario como el SEC, que recién me preguntabas. Sí, También sí. en un trabajo podría ser. Sí, sí, en claro. la salud, en el Claro. hospital. Sí. El ámbito institucional podría ser diverso. El Ujú. marco es ese marco comunitario, o sea, de poder sentirnos parte de una misma comunidad Sí, sí. y identificarnos como parte de ella, y eso sí se logra dándonos cuenta desde dónde venimos y hacia dónde vamos, digamos. Exactamente. Sí. Formar parte de un espacio Ujú. identitario, ¿no? Así es, así es. ¿Esto tiene que ver con un aprendizaje en nodos? Bueno, ese es otro de los trabajos que se Sí. derivan de este concepto de la expansión, que es el Sí. trabajo en red. Por eso los Ajá. nodos son Ahí como está. los nudos. Si nosotros pensamos a los grupos o al trabajo intergrupos como tejiendo redes o espacios participativos, a veces también se llama mesas de participación, ¿no? Ujú. Donde nos entrecruzamos en los puntos comunes, a eso se llama nodos. A veces los nodos se forman nodos de madres narradoras, nodos de Bien. trabajadores de la salud, Ujú. nodos de
no sé, el trabajo en determinada calle, ¿no? A veces los chicos en situación de calle se trabajan así por nodos. Esos son los puntos que tenemos en común, porque la verdad que lo común, la palabra comunitario deriva de ahí, de lo común, lo que tenemos en común varias personas y que compartimos. Sí. Por ejemplo, uno de los temas también centrales es aprender versus enseñar. Sí, en realidad, bueno, antes había un marco, no sé, en el campo de la enseñanza se hablaba de los procesos de enseñanza y aprendizaje como uno solo. Bueno, hace un tiempo ya que pensamos que son procesos diferentes, ambos importantes. Sí. Pero bueno, un docente que enseña también aprende y un alumno en situación de estudiante, digamos, un aprendiz también enseña en el intercambio con el otro, ¿no? Son lugares intercambiables de alguna manera. Sí. Igual no deja de ser importante el rol docente en el sentido de que sí importa un saber y bueno, en el proceso de enseñanza va con una determinada intención, ¿no? Hacia tu grupo de estudiantes o hacia quienes está dirigido el proceso de enseñanza. Digo, que se entienda, licenciado, un poquito más, ¿estamos hablando de una escuela mucho más abierta, efectiva y afectiva? Y sí, debería ser una escuela más abierta. Igual, los procesos participativos, hace muchos años que estamos trabajando en ese sentido, desde la perspectiva de derechos. Hoy en día está medio complicado con el marco que se decía recién. O sea, claro. En una realidad donde hay un docente secuestrado, por ejemplo, o bueno, lo que nos pasó hace poco, ¿no? En el mismo partido de Moreno. Exactamente, con la muerte de los dos docentes, ¿no? El docente y la auxiliar. Cuando las estrategias de cuidado medio que están restringidas o las políticas de cuidado o de responsabilidad estatal, es un poquito más difícil trabajar eso. Pero bueno, es un marco. Desde nosotros, digamos, yo soy especialista en psicología comunitaria y es mi trabajo, soy supervisora de equipos de inclusión, de equipos de orientación, hay otro equipo que se llama Interdisciplinario de Infancia y Adolescencia que tienen esas misiones, o en la carrera del Colegio de Psicólogos también soy docente de ese área y es mi especialidad, pero sí hay momentos donde por ahí ese marco se hace un poquito más complejo porque la realidad está medio a contramano, pero bueno, igualmente es muy importante, más que en otros momentos, reforzar esta perspectiva del trabajo colectivo, porque lo necesitamos más que en otras oportunidades donde está todo más dado y más sencillo, digamos. Y para esto que plantean ustedes de la educación expansiva, digo, el tema de las redes sociales, el tema de las nuevas tecnologías, ¿juega a favor, en contra? ¿Cómo lo ven ustedes? Y bueno, ahí tenemos también, como toda realidad, siempre podés ver el lado, o el vaso vacío, o el vaso lleno, o la parte buena o la parte mala. En realidad las redes sociales son una gran ventaja hoy en día. Nosotros estamos pudiendo nos comunicar a través del teléfono y bueno, hace unos años no existía eso y era más difícil el encuentro. Ahora también tanta apertura, digamos, de las máquinas, a veces, bueno, hace que sea... digamos, deshumanizado el uso de esta tecnología y nos traiga problemas. Igual es central estar atentos a eso, o sea, poder charlar con los jóvenes, especialmente que son quienes usan mejor estas nuevas tecnologías, y también con los adultos hoy en día. La verdad que los problemas más complicados que tenemos de convivencia en las instituciones a veces es entre adultos, no entre chicos. Claro. Bueno, hablar con todos, la verdad, cualquier edad, y poder pensar sobre esto, que las tecnologías son buenas y nos ayudan a construir mejores espacios. Y la verdad que son tóxicas y las usamos con fines que no son buenos. Así que como cualquier cosa, puede ser bueno o malo según como nosotros nos paremos en la utilización de esos medios, ¿no? Como cualquier medio. Pero además algo importante para trabajar con las personas, tanto jóvenes como adultos, es poder hacer un uso soberano de esa tecnología. O sea, que la tecnología no nos tome a nosotros y que seamos meros robots que las accionamos, sino ser soberanos y saber qué elegir, qué queremos ver de esa tecnología, para qué la podemos usar, para construir un proyecto quizás barrial o un proyecto en el aula si es en una escuela, y no que seamos usados por la tecnología y terminemos robotizados como máquinas que simplemente la máquina nos usa a nosotros, ¿no? O sea, el concepto de soberanía es muy interesante para trabajar, ¿no? Ser como gobernarnos como sujetos en nuestras decisiones. Exactamente, ser libres en las decisiones que tomamos, ¿no? Claro, tal
cual, libres y soberanos. Exactamente. Estamos hablando con la licenciada Miguel Vidal, que pertenece al Colegio de Psicólogos de la provincia de Buenos Aires. Licenciada, se hace una obra de teatro este viernes del colegio, ¿puede ser en Castelar? Sí, es verdad. Ujú. Esta obra de teatro en realidad, bueno, está construida a partir de una experiencia de derechos humanos. Ajá. Los autores forma parte de la comunidad del Borda, Ah, y nosotros el 8 de agosto pasado, sí, que es el día del psicólogo desaparecido sí, claro. por terrorismo de Estado. Bueno, Sí, sí. hay un día especial porque, bueno, es el aniversario del fallecimiento, en realidad, de la desaparición. Exacto. La licenciada Beatriz Perocio. Entonces ese día es el Día Nacional del Psicólogo Desaparecido por el Terrorismo de Estado. Entonces ese día nosotros hicimos una actividad con 2 musicoterapeutas y con el autor de la obra, que es, digamos, Sí. formó parte de la comunidad del Borda. Ajá. Y hoy en día escribe, bueno, es como tantas experiencias, ¿no? Como Radio de la Colifata, generan espacios de salud, y después, bueno, quien ha tenido alguna patología puede tramitar eso en espacios de vivencia y de compartir con otros. Sí, sí. Así que sí, el viernes, bueno, están todos invitados los que Sí, quieran sí, estar. se llama Daría mi memoria por volver a verla. Sí, sí. Ahí está, esto es en Castelar, mañana a partir de las 21 horas, en el Teatro, acá lo tengo, Roberto Durán. Sí, es un espacio, bueno, Ujú. cultural de Sí, sí. Castelar. También, bueno, todo lo previo que hicimos lo hicimos en la sala Auxilio de Ramos Mejía, Sí. que nos prestaron el espacio muy gentilmente. El director Ujú. médico, que se llama Rubén Der, Ajá. estuvo con nosotros, y ahí hicimos toda la previa de Sí. lo que ahora va a ser compartir la obra de teatro. Así es. Lo interesante es que poder, bueno, pensar cómo a partir de un buen trabajo en salud mental podemos convertir una situación que podría ser de mucho sufrimiento en una situación de aprendizaje expansivo, justamente, ¿no? De cómo eso se expande y puede generar aprendizajes en otros Sí. espacios, además culturales, ¿no? Todo lo Sí, que sí, vaya en claro. pos de la cultura seguro va en contra de las guerras y la muerte. Eso es una gran Exactamente. frase de Freud. Exactamente. Licenciada, por último, digo, usted recién mencionó la fecha que tiene que ver, ¿no?, con la desaparición, la última dictadura cívico-militar de quien era presidenta del Colegio de Psicólogos, ¿no?, bajo el terrorismo de Estado. Y ahora vivimos esta situación donde es un modus operandi parecido, ¿no? Secuestran a una docente, le meten una bolsa en la cabeza, la suben a un auto en el baúl, con un punzón le escriben en la panza, no a las ollas. ¿Qué sintió cuando se enteró de todo esto? No, la verdad que fue muy triste porque cada día nos vamos enterando de algo nuevo y siempre más impensado. O sea, Sí. no pensábamos ver a una directora y a un auxiliar muertos por la explosión de una estufa o de Claro, algo que no se ha sí. mantenido por falta de inversión en las escuelas, que son realmente la educación es la mejor herramienta de mejora de la vida de los pueblos, digamos. Si no cuidamos la educación pública, es difícil hacer que podamos progresar como país. Así que bueno, pero peor que esto todavía es, como recién estabas mencionando, los instrumentos de tortura. Sí, claro. Forzar de que alguien desista de simplemente exigir justicia, porque lo que están haciendo los docentes de Moreno y de muchas otras comunidades también es exigir que se invierta el dinero que corresponda en el mantenimiento de los edificios escolares, del cuidado de los niños y niñas, que al fin de cuentas es que haya una buena escuela para que los chicos puedan estar ahí aprendiendo. Que las familias tengan ese espacio, que la educación sea para todos y gratuita. Son mandatos aparte históricos de nuestro país, no es algo nuevo de ahora, ¿no? Por supuesto. La ley de educación gratuita, laica y obligatoria para todos es del año 1884. Claro. O sea, no es una novedad. 3 siglos tenemos, no enteros, pero bueno. Sí. Aparece a fines del siglo XIX y hoy estamos en el siglo XXI, y no puede ser que estemos dudando acerca de los espacios de la educación pública, que realmente, bueno, hoy era un día también de lucha, es un día de paro nacional. Sí, claro. Y vivimos hace poco también la jornada,
venimos como tratando de remontar algunas cuestiones en relación a la universidad pública también y gratuita. Sí, el tema del Posadas, cuánto preocupa, ¿no? Esto fue ayer también, o sea, Claro. La novedad de la renuncia del jefe de cardiología infantil, creo que es el área. Sí, el doctor Christian Kreuser. Sí. Bueno, y después a la noche nos enteramos de lo que pasó con la docente de un espacio además que es un espacio de pura inclusión, ¿no? Porque son los centros educativos complementarios que dentro de la educación pública se encargan de crear lazos, de ofrecer más oportunidades para que los chicos tengan una más larga jornada escolar, porque complementan la escolaridad. Sí. Por último... La verdad que es muy triste, pero bueno, hay que seguir como concientizando. Totalmente. Hablando con los otros para que crear espacios de conversación y de entendimiento de la realidad. Licenciada, muy cortito, si puede ser por último... El gobierno había reformulado que tiene que ver, tiene un nombre, pero yo digo gabinetes psicopedagógicos. ¿Qué pasó con eso? Bueno, mira, es una buena pregunta porque, como la gente decía, una novedad tapa la otra. Claro. Esto sucedió hace poco también, el 20 de junio. Nos enteramos que era feriado, además, de la noche de la mañana. Que, el gobierno provincial cambió una normativa que es la que rige el trabajo de los equipos de orientación, que están conformados por especialistas, psicólogos, trabajadores sociales, fonoaudiólogos, médicos. En cuanto a la estabilidad de sus puestos de trabajo, la ley de educación indica que debe haber un equipo en cada escuela, así que no están aún todavía cubiertas todas las escuelas con equipo, pero se debe tender a la creación en forma progresiva y a su cobertura. Bueno, esta normativa lo que indica es que se deben disolver estos equipos y distribuir a las personas individuales, borrando el trabajo interdisciplinario, que además es un mandato de la Ley de Salud Mental y de la Ley de Educación, porque la Ley de Educación en su artículo 43, el inciso G, dice que debe haber un equipo de orientación en cada escuela, o sea, un equipo, no una persona. Sí, claro. Bueno, además es un avasallamiento de los derechos de los trabajadores, porque las personas están nombradas desde un marco regulatorio de trabajo, que se les cambie ese marco de un día para otro, también es antiestatutario, porque la persona toma un trabajo bajo un contrato que lo rige y un estatuto. Bueno, esto generó enseguida, por suerte, una gran organización, tanto a nivel sindical, el frente sindical de varios sindicatos, de muchos sindicatos, enseguida se pusieron de acuerdo, se hizo una presentación legal, el equipo de abogados del FUT, del Frente de Unidad Gremial, impugnó esa resolución, por el momento está impugnada, pero no hay respuesta igual del gobierno provincial. También los colegios profesionales, o sea, el Colegio de Psicólogos, el Colegio de Trabajadores Sociales, el Colegio de Sociólogos, de Fonoaudiólogos, todos se expidieron en contra de esta normativa tan nueva y que avasalla todos los derechos, tanto de los trabajadores como de los niños, porque al fin de cuentas ese recurso se le quita a los niños, que son los destinatarios del trabajo de los equipos. Y también las unidades académicas, las universidades, las defensorías del pueblo a nivel local, los consejos deliberantes, bueno, con toda esa movida de apoyo y en contra de esta nueva normativa, por el momento está impugnada, lo cual no sabemos bien en qué va a derivar, pero estamos ahí en la lucha. Pero bueno, y también ignora hasta cuestiones técnicas y teóricas de la praxis de los equipos profesionales. Sí. Una paparruchada de parte del gobierno, sin lugar a dudas. Y además de repente fue así, de un momento para otro, en un periodo. Nosotros después a los supervisores nos convocaron previo al receso escolar para, no sé bien cuál era la intención, pero se generó bastante malestar porque esa reunión empezó con una pregunta por parte del director provincial de psicología acerca de qué eran si sabíamos que eran los desiertos, los cuales generó toda una incomodidad y un malestar porque, bueno, parecía como una cargada a supervisores que todos tenemos mínimamente 30 años de trabajo, porque para llegar al puesto de supervisores porque estás transitando mucho tiempo en el sistema y, concursando para acceder a esos puestos de trabajo. Desde este lugar se generó mucho malestar, hay una cierta ignorancia acerca de quienes también están a cargo, porque este director está desde el mes de abril, mayo, más o menos, o sea, es una persona nueva en la función y desconociendo la normativa, especialmente la propia ley de educación. Que es la ley que nos rige. O sea, la verdad que el marco que nos protege en este momento es la ley que todavía tenemos, ¿no? O sea, si las leyes cambian,
se nos va a hacer un poquito más complicado. Exactamente. Ahí está, licenciada Miguel Vidal, muchísimas gracias por estos minutos con la Radio Pública de Marcos Paz. Bueno, gracias, un gusto, Igualmente. Buenas tardes a toda tu audiencia. Muchísimas gracias. Ahí está, pasó la licenciada Vidal del Colegio de Psicóloga Provincia de Buenos Aires, Distrito 14, ¿no? Con sede en Morón, hablando particularmente de la educación especial. La Radio Pública. Entrevistas a la manera de Bernardo Elfman. Las voces del pueblo hablan en la radio pública. Política a fondo. Un pueblo, todas las voces. Expansiva. En Política a Fondo, y vamos a volver sobre lo vivido hoy por la mañana, esta movilización que dice que ha sido impresionante, y vamos a hablar con un partícipe de la misma. Es miembro del Partido Obrero, del sindicato SUTEBA aquí en Marcos Paz, ¿no? De la multicolor. Es Fernando Medina, que estuvo hoy presente, ¿no? En esta movilización en Moreno, el día después de la tortura de la docente Corina del Bonis. Fernando, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan? Muy bien, muy bien. ¿Cómo estuvo hoy? Hemos hablado con un docente por la mañana y nos contaba que fue impresionante. Sí, la verdad que, mirá, yo recuerdo más o menos unas 10.000 personas que estuvieron presentes. El docente nos tiró un numerito mucho más alto, porque no importa, pero igual lo que sí se ve en fotos que vos nos has enviado, ¿no? Que hay muchísima gente. Totalmente. Desde acá fuimos con chicos del Centro Estudiante de la Agraria. Ajá. Y que la experiencia, bueno, es tremenda en el sentido del proceso de lucha que se está viviendo en el distrito Moreno. Uh-huh. Porque vienen de estar 45 días sin clases en todo el distrito. Uh-huh. Una comunidad educativa que está completamente movilizada. Un hecho que se suma, digamos, a lo que es el asesinato de Sandra y de Rubén. Sí. Porque, digamos, no es un accidente. Digamos, la muerte de Sandra y de Rubén fueron hechos completamente evitables. Claro. Y acá tanto... ¿Qué pasó acá? Porque hubo amenazas y al final se cumplieron esas amenazas. Sí, no solo a Corina, sino hay amenaza a muchos claro. auxiliares, padres. Sí. Y acá hay una responsable que es Vidal. Uh-huh. Acá no se puede mirar para el costado. Y acá hay funcionarios que todavía están y que nosotros del primer día estamos planteando que tienen que dar un paso al costado. Uno de ellos es Sanchezini. Uh-huh. No hay una inversión, digamos, acorde a la necesidad, ni en Moreno ni en toda la provincia de Buenos Aires. El gobierno de la provincia de Buenos Aires no ha puesto casi un mango en las escuelas que tienen problema de infraestructura. Sí. Casi 1.000 escuelas que todavía siguen con problemas. Y bueno, está claro que esto, va en la línea de sostener la política de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Previamente, va en oposición a grandes bancos y empresas donde sí el gobierno pone millones y millones de pesos y de dólares para permitir que ellos se fuguen los capitales y las lleven afuera, o ganen, como pasó con los ojeros, digamos, que le dieron información previa a una devaluación del peso, y ganen millones y millones de pesos o dólares, depende el nivel de moneda que utilices, a costa del conjunto de los trabajadores. Fernando, discúlpame,
Sí, no, te consulto volviendo a lo que fue la movilización hoy y particularmente este hecho de tortura con esta docente, Carolina Del Bonis. Digo, ¿escuchaste a la gobernadora un rato después de la conferencia del SUTEBA planteando que hasta acá se pasaron de a raya? Digo, ¿a quién le hablaba? Sí, la escuché, creo que estuvo en Intratable. Sí, casualidad, ¿no? No, acá no hay casualidades. No, lo digo con cierto sorna, ¿no? Sí, lógico. Lo entiendo y incluso la sigo viendo con los mismos gestitos de cuando estaba en campaña electoral, que no era candidata, pero era la que hacía la candidata, digamos, la campaña en la provincia de Buenos Aires. Y esa pausa, esos tiempos que utiliza, ese modo de mostrarse como una persona todo el tiempo victimizada, donde acá ya tiene 3 muertos. 3 muertos, o sea, 2 muertos en la educación y una compañera gravemente, digamos, torturada y secuestrada, y violentada, y con una situación de una crisis a nivel educativo y una crisis en la provincia muy profundo. Entonces, eso se termina, por lo menos desde el punto de vista de el acting que ella misma provoca. Y por otro lado, digamos, el contenido de decir, bueno, acá comparó ella lo que pasó en Moreno con las supuestas amenazas de bomba que había en Ensenada y le tiraba la responsabilidad a la justicia y pedía que los fiscales y los jueces tengan celeridad en la acción, cuando acá hay una completa complicidad para que nada se resuelva. Acá todos los funcionarios Cambiemos, porque incluso lo vi a Burrich en otro programa, y después estuvo también Dietrich, de transporte en otro. Sí, claro. Todos consternados desde lo mediático, pero en la acción no son consecuentes en desenvolver una política acorde a los intereses de los trabajadores, sino en un aspecto demagógico. Fernando. En ese aspecto te marco una... dale. Cuando cada vez que ha habido una situación donde ellos interpretaron que había un ataque contra, por ejemplo, policías, el propio presidente, en algunos casos hasta la gobernadora, se han hecho presente a acompañar a los policías supuestamente, entre comillas, agredidos. Bueno, tenemos el caso de Chocobar, ¿no? Claro, o incluso gendarmes, que me acuerdo que había pasado en un barrio de Capital, con la murga. Y vos, cuando ves que digamos, actúan contra los trabajadores, no contra un aparato represivo, contra los trabajadores, ves un aspecto demagógico, pero no un acompañamiento concreto donde ves al Estado, en este caso provincial, directamente apoyando con recursos y con toda, digamos, la decisión del Estado para resolver el problema, incluso a la inversa. Nosotros estuvimos hoy ahí y hoy estaba la gendarmería tanto abajo del puente de la autopista como arriba. Y fue gracias a la contundencia de la masividad que tuvo la movilización, que salieron del puente, podemos subir a la autopista y marchar por la autopista, pero si no fuera por la contundencia de nuestra movilización, ya el hecho de poner a la gendarmería abajo y arriba de la autopista es toda una provocación. Antes, donde una compañera fue torturada y secuestrada. La gravedad que tiene esto y claro. Después, obviamente, esto vos decís, bueno, esto es la ministra Burrich, no tiene que ver con la provincia, pero, digamos, el gobierno tiene un mismo color. No, bueno, hay un Ministerio de Seguridad también en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Tal cual.
¿vale? Entonces, acá dicen unas cosas y después por otro lado hacen otras. Sí. Por último, te consulto esto que a mí por lo menos es una de las cosas que más me preocupa, el simbolismo, ¿no? De muy parecido el acciona en este secuestro a los grupos de tarea de la última dictadura. Tal cual. Bueno, pero incluso hoy la escuché a Nora Viallo, que estuvo con Mauro Viale también, ahora después de la marcha, estuvo con Mina del Pla y a Rocío, que es una compañera. Y bueno, ella mencionaba justamente esto, el tema de los grupos de tarea funcionando, y donde la responsabilidad, volvemos otra vez al gobierno de la provincia y al gobierno nacional, cuando van y promueven tipo Finocchiaro, cuando dice que en el marco de los planes de lucha de los docentes se dejen de hacer política y vayan a trabajar. Claro. Se dejen de hacer política y vayan a... O sea, el docente legítimamente desenvuelve un proceso de movilización y de huelga. No está de acuerdo con la propuesta miserable que le hace el gobierno salarial, y frente a la decisión democrática y el derecho que tiene de llevar adelante una manifestación y una huelga, es ninguneado por el ministro de Educación Nacional, donde dice que se dejen de hacer política y vayan a trabajar. O sea, él mismo está promoviendo a él alimenta a este tipo de sectores para que lleven adelante este tipo de acciones. Entonces acá no podemos dejar de lado la responsabilidad que tiene el ministro Finocchiaro, que lo único que hace es digamos, obstaculizar el desarrollo de una educación científica, de una educación pública, de una educación laica, y es el que sistemáticamente ha atacado a los docentes, tanto cuando era ministro de Educación de la provincia, como ahora que es ministro de Educación de la Nación. Hablando de kirchner-trotskistas, también en un proceso de huelga. A ver, ¿qué términos son esos? Vos sos ministro de Educación de la Nación, no sos José de la esquina, ¿entendés? Que habla, digamos, como si estuvieras en una charla de café. Sí, parece el jefe de la barra brava de algún club de Buenos Aires, ¿no? Y aparte con expresiones provocadoras. Por eso. Intervenir de esa manera. Bueno, ¿cómo terminó todo? ¿Bien, en paz? Todo tranquilo. Bueno, un acto al final y volviendo otra vez a lo que es el acampe. Uno ha visto ese acampe, es enorme. Claro. Sostenido, la verdad que estar 45 días, donde todos los días tienen actividades, porque eso es lo que hay que destacar. Son todos los días con actividades donde, como cuando yo, digamos que con la Escuela 15, con toda la comunidad de la Escuela 15, estuvimos 3 semanas sin clase, estás trabajando más que si estuvieras trabajando. Porque tenés una tensión, una presión, y aparte estás frente a cualquier situación que se da, disponible, porque bueno, estás para que se solucionen los problemas en la escuela. Exactamente. Entonces, acá se da lo mismo, pero te das cuenta a nivel de todo el distrito. Acá lo que está planteado también, obviamente, es una lucha más integral, porque nosotros venimos de 2 movilizaciones muy importantes en Moreno, pero donde acá también lo que es el Frente Gremial está actuando inmediatamente frente a los hechos, pero después hay una dilatación, porque acá debiera, digamos, tener otra actitud también el Frente Gremial en función a imponerla a la provincia. Cuando habla de Frente Gremial te referís a Roberto Baradel. A Baradel, a Petrolina, y al día, digamos, a todos aquellos que, digamos, uno entiende que los veo por los medios cada hecho de estas características, pero no puede ser que estemos 45 días y como sindicatos
todo pase por Moreno Sí. y hasta incluso haya una situación aislada para los compañeros. Porque los problemas que se ven en Moreno se ven en toda la provincia. Sí, sí, por supuesto. Entonces, como muchas veces nosotros hemos planteado, contra las condiciones para hacer un congreso delegado de toda la provincia, donde juntes 20.000 docentes delegados Sí. y que resuelvan un plan de lucha para enfrentar la política de desfinanciamiento y destrucción de la educación pública de Vidal y de Macri y del FMI. Ahí está. Y eso no lo hace, Sí. eso no se hace, entonces, bueno, ese es el elemento, digamos, Sí. de crítica que nosotros, por lo menos a la dirigencia nuestra, Bien. tenemos. Perfecto. Te tengo que dejar, estimado Fernando Medina, ya tenemos que ir a la pausa y te agradezco mucho después seguramente de un cansancio de lo que ha sido una larga jornada. Bueno, muchas gracias y bueno, saludo ahí a toda la audiencia. Muchísimas gracias. Ha sido Fernando Medina, dirigente del Partido Obrero y, por supuesto, también de el SUTEBA Marcos Paz. Cambio un poquito de página antes de ir a pausa, ya estamos pegaditos a pausa. Te cuento que hoy hay sesión del Consejo Deliberante de Marcos Paz. Así que vamos a estar, por supuesto, dentro de un ratito en el Consejo, sesión ordinaria, como corresponde, jueves por medio. Ahora sí, pausa, música, usted dispone, María Aníbal, y después a la vuelta vamos a ir con una nota que hicimos a la semana muy interesante al licenciado psicoanalista Pablo Melichio, sí, así bien dicho, hablando de la frase esta tan polémica, el presidente, si me vuelvo loco, los puedo perjudicar a todos ustedes. Y además los protagonistas. La radio pública. Entrevistas a la manera de Bernardo Elfman. Las voces del pueblo hablan en la radio pública. Política a fondo. Un pueblo, todas las voces. Uno de los temas que tratamos a la mañana, ¿no? Y hablábamos con Charlie Escobar y decíamos, ¿qué podemos hacer para encontrar una vuelta y estudiar un poquito desde lo profesional, desde lo científico, podríamos decir, qué le pasa por momentos por esa cabecita al presidente de la República, Mauricio Macri? Particularmente cuando dijo esa declaración, ¿no? Atento a una pregunta, ¿cómo hace usted para estar tranquilo? ¿No? De una vecina mendocina que fue a visitar al presidente y entonces él le dijo, bueno, si yo no estoy tranquilo y me vuelvo loco, los puedo perjudicar a ustedes todos. Bueno, hay muchas aristas, ¿no? Y dijimos que mejor hablar con un psicólogo, con el licenciado Pablo Melichio, y que no tuvo ningún inconveniente y nos contó y nos dijo y nos abrió, sí, un poquito de esa cabecita para ver qué pasa por el presidente cuando se expresa de esa forma. Lo escuchamos. De alguien, y para meterse en la cabeza de alguien, nada mejor que un psicólogo, ¿no? Sí, sí, que pueda claro. ayudarnos a comprender esto. Pablo Melichio es uno de Helios y estamos en comunicación con él. Pablo, muy buenos días. Charlie Escobar te saluda. ¿Cómo estás? Buen día, Charlie. ¿Cómo estás vos? Espero que no estés loco. No, Por la- para eso me psicoanalizo Ahí está. y me cuido. Ahí Muy está. bien, muy bien. Bueno, Pablo, ayer se armó, después de que escuchábamos esto, ¿no? Y decíamos, bueno, el presidente dijo esto, como que lo habían sacado, viste, los medios te lo Sí. sacaban del contexto. Decían, el presidente dijo que si lo vuelven loco puede hacerle mucho daño a mucha gente. Entonces yo decía, bueno, hay que ver dentro de qué contexto lo dijo. A lo mejor le preguntaron, ¿cómo ves que está tranquilo? Bueno, después creo que la pregunta vino por ese lado, ¿cómo hacía para dormir tranquilo? Entonces dijo, bueno, que tengo que mantener la calma. Bueno, ya lo escuchamos. Algunos sostenían que de todas maneras es una amenaza, ¿no? Encubierta y demás. ¿Cómo funciona esto? ¿Es una amenaza? ¿No es una amenaza? ¿Podemos encubrir las amenazas de esta manera? Yo creo que hay muchas cosas para pensar que son sumamente jugosas de lo que sucedió con Mauricio Macri, con el presidente. Uh-huh. Lo primero que hay que entender que el timbreo es una puesta en escena, es una actuación, con lo cual
es mucho más profundo el análisis, porque si es una puesta en escena y es una actuación, lo que nuevamente le sucede al presidente, como le han sucedido a otros políticos, es que sean suerte de verdades del inconsciente, ¿no? Como que por más manipulación que se intente dar, porque en definitiva esto es lo que se quiere mostrar, Sí. A Macri se le jugó el inconsciente y sonó por un lado a amenaza, y otra cosa que no se habló en los medios, que a mí me parece como muy interesante para poner a pensar, es la singularidad. A mí me preocupa cuando estamos ante un presidente que en estos momentos de máxima tensión y de crisis económica hable de tormentas, ¿no? Sí. Y él dice, porque por un lado está esto de que de la amenaza de que se puede volver loco, Sí. pero creo que también es muy, muy productivo porque él dice, me tocaron vivir 6 tormentas seguidas. Primero que hace insignificante, ¿no? Las tormentas no es lo mismo que una crisis económica donde hay gente que se está quedando sin trabajo, hay niños con hambre, hay desnutrición, hay una precarización laboral y de la subjetividad enorme, y él habla de lo que le tocó a él, ¿no? Si bien Sí. la pregunta de Laura, que es la mujer que colabora en la puesta en escena, le pregunta por su tranquilidad, la respuesta podría haber sido un poco más esperada, al menos para mí, que diga, bueno, estamos en un momento difícil y para esto pero él habla de su locura o de su posible locura, de sus tormentas, de su trabajo interior, de que trabaja consigo mismo. Bueno, estas son todas las cosas que tenemos que pensar. Pablo, ¿cómo estás? Te saluda Bernardo Elfman. Sí, Bernardo. Bien, cuando vos hablas de esto que la consulta la mujer en este timbreo, ¿no? De cómo hace usted para estar tranquilo, ¿esto puede ser también parte de la escena, del armado? No, quizás yo creo que esta mujer colabora, le vino bien que el presidente vaya porque supongo que va a vender más empanadas, porque es una promoción. Claro. Yo no creo que esta mujer sea voluntariamente le hayan dicho qué tenía que preguntar. Es posible que en estas cosas que a veces tiene de informal, Claro. Macri haya dejado libremente a las preguntas, después igual eso lo editan, lo cortan. Sí, A mí me parece que esta mujer pregunta realmente cómo está, que se lo ve tranquilo, que la familia, y bueno, y creo que Macri ahí no pudo con su inconsciente y salió esa verdad a la luz, que es una suerte de su mensaje es muy omnipotente, es narcisista y es de victimización, ¿no? Claro. Un poco como fue el último discurso que dio después de la subida del dólar, ¿no? Exacto. Está apelando un poco a la victimización, ¿no? Esto que vos planteás con respecto a cuando él dice no me quiero volver loco, ¿no? Porque les puedo causar mucho daño. ¿Es lo que uno conoce como actos fallidos? A mí me parece que por eso trataba de decir al principio que yo creo que todo es un gran acto fallido, o en todo caso todo es una gran apertura del inconsciente frente a el timbreo, que sabemos que es una mentira, porque no ponen los timbreos donde la gente no le abre la puerta, o tampoco ponen los timbreos donde la gente le dice que no está de acuerdo con él. En general seleccionan, editan, es una puesta en escena, es una mentira, es un recorte, y me parece que sí, lo que no puede controlar es su discurso, es como ha pasado con otros presidentes y otros políticos que terminan digamos, como, bueno, esto ya lo enseñó Freud, ¿no? Uno tiene control de muchas cosas, pero de su cabeza no tiene el control, de su inconsciente no tiene el control. No, además siempre creemos, ¿no? Que como es que dicen ustedes que el yo todo lo controla, pero el inconsciente siempre te dice, guarda que acá estoy yo, ¿no? Precisamente. Hay tres heridas. Freud habla de 3 heridas que tenemos los seres humanos. La primera fue la que Darwin
instaló, ¿no? El ser humano se creía un ser superior y Darwin nos enseñó que somos evolución de los animales. La otra es la de Copérnico, ¿no? Que el ser humano creía que era el centro del universo, la Tierra, y después se descubrió que, bueno, que era el Sol y que somos un planeta más, ni más ni menos. Y la tercera herida es la de Freud, que nos enseña que uno cree que controla a su cabeza, y bueno, y Macri nos enseña y los pacientes nos enseñan y aprendemos que nos mandamos actos fallidos, decimos lo que no queremos decir, soñamos, entonces nos equivocamos, nos enfermamos, no tenemos un control sobre nosotros. Pablo, a ver, esta amenaza que largó ahí el presidente, ¿se puede emparentar con el discurso del golpeador ese que le dice a la mujer, mirá, no me hagas calentar porque viste que cuando yo me caliento acá se pudre todo? Es muy interesante lo que traes. Sí, es una amenaza, es para generar miedo, es un estado de tensión que crea el presidente. Nadie quiere que se vuelva loco y nadie quiere que haga daño, o en todo caso él dice mucho daño, con lo cual también está reconociendo que ya hay un daño, me parece, ¿no? El daño ya está establecido, evidentemente se le están escapando muchas cosas de la mano y hay mucho malestar, entonces estos golpes bajos, supongo que algunos se comen el discurso de que se puede volver loco y hacernos mucho daño. Es tétrico esto, ¿no? Porque uno podría pensar que bueno, Hitler fue un loco que hizo mucho daño. Claro. Exacto. Claro. Pablo, y siguiendo con esta temática que estás planteando, ¿cuándo podemos saber? Porque a veces vemos fotos del presidente, ¿no? Y lo vemos en poses, o bueno, a veces los fotógrafos, no digo que sean del todo generosos, parecen unas fotos que os marcan, ¿no? En una pose de esa situación. ¿Cuándo podemos darnos cuenta del estatus normal o no del presidente? Ya me parece que ya no podemos hablar de normalidad en nadie, ¿no? En todo caso, lo que tenemos que ir develando son los síntomas, ¿no? Todos tenemos síntomas, nadie es enteramente normal. A mí me parece que lo que preocupa del presidente en este momento es que ponga ante una familia que le abre sus puertas en Mendoza, de clase media, emprendedora, no aproveche para hablar a calzón quitado, con una familia, que no hable con metáforas, ¿no? Me tocaron transitar 6 tormentas. No es un campesino. Esa metáfora que, digamos, me parece que no poco feliz, no le tocaron vivir 6 tormentas. Ahora, esas metáforas, nos tocó Pablo, transitar 6 movimientos económicos que perjudican a millones de personas. Entonces podría decirle esto a esta mujer, ¿no? Que está difícil, pero bueno, que como mujeres como ella, emprendedoras, el país puede salir adelante. Hablar de lo plural, él habla de lo singular. Me parece que en eso hay una suerte de narcisismo, ¿sí? Y de omnipotencia y de victimización. Y esto, digamos, este tipo de frases que utiliza el presidente, ¿se las escriben? ¿Alguien le recomienda o son producto precisamente, le brotan por esta cuestión narcisista que tiene? No, yo creo que este presidente no es como Menem, que le escribían digamos, todos los discursos y el 90% de lo que decía era leído, porque si no decía que Sócrates había escrito... que cuando en realidad Sócrates nunca escribió, no era realmente una persona muy poco culta, muy poco intelectual. Macri en este sentido tiene un poco más de recursos, pero digamos que le falta calle, ¿no? Es un empresario que es un poco espontáneo, y en ese sentido por eso es genial lo que, digamos, si no tendría ni siquiera que bailar, ¿no? Si alguien lo ayudaría un poco a cuidar su imagen. Creo que juega desde los globos amarillos y de movida con la juventud, con el New Age, con el trabajo interior, digamos, y bueno, y va perdiendo en esa suerte de informalismo. También va perdiendo credibilidad porque, vuelvo a decir,
la metáfora fue poco feliz y digamos, ahí tendrían que haberlo asesorado, ¿no? Que aproveche un spot publicitario, que aproveche que la familia le abre la puerta para decir, bueno, estamos en un momento difícil todos, ¿no? Claro. Pablo, te hago la última. Te saco un poco del presidente. Lilita Carrió, ¿tiene cura? Digamos que todas las personas que reconocen que tienen una enfermedad e intentan sanarse, uno podría decir que tiene la posibilidad de la cura. La pregunta así puntual por Lilita, primero habría que ver si ella se reconoce en una suerte de desborde que tiene, como a veces también pasa a otro nivel, ¿no? Pero con la madre, con Eve, ¿no? Con la madre de Plaza de Mayo, ahí no las quiero comparar porque son lugares diametralmente distintos, ¿no? Pero en un punto hay ciertas personas que tienen poder mediático y presencia que tienen desbordes, ¿no? Que bueno, que habría que ayudarlos a que los acoten, ¿no? Porque también hacen mucho mal, ¿no? Así que en todo caso, más allá de Lilita, es que toda persona que reconozca que le pasa algo y quiera hacer algo con eso que le pasa, tiene posibilidad de sanación. Ahí está. Pablo, un gusto haber charlado con vos, ¿eh? Bueno, la verdad que también muy interesante y que bueno cuánto ayudan ustedes a que se sigan pensando estas cuestiones, ¿no? Así que cuando quieran, nuevamente abrimos el juego. Sí, dale. No. Te mandamos un gran abrazo, Pablo. Que estén bien, un abrazo para ustedes. Chau. Pablo Melicchio, entonces, psicólogo. Psicólogo, psicoanalista, escritor, y pertenece al Colegio de Psicólogos de Provincia de Buenos Aires, Distrito 14, sede Moro. La radio pública. Entrevistas a la manera de Bernardo Elfman. Las voces del pueblo hablan en la radio pública. Política a fondo. Un pueblo, todas las voces. Continuamos en Política a Fondo y lo que te contaba en algún momento del programa, vamos a escuchar algunas voces de lo que pasaron por los protagonistas. Ayer estuvo el director de la Colonia Gutiérrez, este espacio, el espacio Inchausti y Capitán Sarmiento, Alberto Tito Ferrando. Esto podés seguir, por supuesto, en virtual entrevistas. Pero vamos a ir rapidito, ya nos queda poco tiempo, no, por eso solamente vamos a escuchar en esta parte un resumen de lo que dijo el periodista productor de Sport Sábado y Domingo en Radio Continental, haciendo noticias federales. Me refiero a Juan Paulenco. Nos decía esto ayer en Los Protagonistas. Lo que estás planteando acerca de Radio Continental. Lo tenemos a Juan y lo vamos a aprovechar porque él tiene sus columnas federales, ¿no? Y hay mucho para hablar. Me parece que en estos días, ¿no? Muchísimo. Juan, contame, a ver, ¿qué pasa en el PJ Provincia de Buenos Aires? Bueno, Bernardo, amigo, yo le voy a dar un poco un análisis o el dato de la semana, porque, a ver, en este querido país pueden pasar tantas cosas que es como el rey, lo que hoy es primicia, mañana va a terminar, sí. Entonces, siempre cuando charlamos y hacemos los análisis es para esta semana. Hoy, ¿qué decimos? Un grupo de gobernadores en alza y en baja. ¿En alza quién? Juan Mansur, gobernador de Tucumán. Presten atención, en un peronismo unido puede ser protagonista. ¿Con Cristina o sin Cristina? A ver, hay dos borradores. Con Cristina, sin Cristina. 30% de intención de voto tiene Cristina Fernández de Kirchner en el conurbano bonaerense. Claro, los intendentes se frotan la mano. Porque dice, yo quiero ser reelecto, yo quiero ir con Cristina. Eso está pensando, por ejemplo, Julio Zamora. ¿Quién es Julio Zamora? El intendente de Tigre. La mano derecha, el amigo Sergio Massa, que me contaron, me dijeron, y acá está un chimento, podría llegar a abandonar el Frente Renovador Julio Zamora e irse con la Unidad Ciudadana. Sí. Está siendo seducido y tentado. Bueno, Catopodi ya pegó el portazo. Claro, pues digo, plantear esto, yo creo que hoy la mejor candidata es Cristina, y viniendo del Frente Renovado y particularmente de Sergio Massa, que hay diferencias. Bueno, pero ahí está, ¿no? Claro, Sergio Massa no quiere saber nada con Cristina, por eso también otro que ya, te diría, ya se le fue, aunque Massa diga que no,
es el diputado Felipe Solá, Claro. un posible candidato a acompañar la fórmula. Sí, sí. Gobernadores que están en baja, Urtubey, el salteño, yo Ajá. creo que en los borradores no va a ser para mí el candidato Sí, sí. que todos pensaban, me parece que Pichetto, habrá que pensar en Schiaretti si lo convencen, que es el gobernador de Córdoba. En esto también tiene mucha opinión, por ejemplo, Rodríguez Sá. Ajá. Ya no así por situaciones personales de salud, el gobernador Berna, en este caso, Sí, claro. de La Pampa, o Guido Infram de Formosa, que tienen Sí. problemas personales. Sí, sí. O sea que ahí lo que sean los candidatos vayan pensando en esos apellidos. Y aquí en la provincia de Buenos Aires también hay una alza y una baja. 2 personas a prestar atención. El intendente de Lomas de Zamora, Insaurralde, Sí. y la intendenta de La Matanza, Verónica Sí, Magario. Ahora, Insaurralde no quiere saber nada con Cristina. Magario Espinosa, que ese es su matrimonio claro. político, sí. ¿Qué está pasando? Vos me estarás por preguntar qué pasa con Menéndez, el Sí, presidente claro. del PJ de la provincia de Buenos Aires. Bueno, parece que Menéndez en esta semana está en baja sus acciones. Sí. En diciembre termina su mandato de presidente en la provincia de Buenos Aires, va a ser reemplazado por el intendente de Esteban Echeverría, Grey. Sí. Y yo creo que hoy por hoy me parece que no están los borradores ni de candidato a gobernador ni de candidato a vicegobernador. Buscará, me imagino, la reelección de intendente de Merlo. Por ahora yo te diría que sí. Él cree que en un eventual gobierno peronista en la provincia de Buenos Aires podría ser ministro. Ajá, un Sí, ministro. Un ministro, sí, sí. Bien, ¿y qué va a pasar con Magario y si es cierto que nuevamente Espinosa aspira a jugar por el Bueno, intendente claro, de ¿qué Matanza? pasa? Matanza, amigos, representa algo así, en crudo 800.000 votos sobre los 2 millones de habitantes que tiene. Representa 350.000 a 400.000 votos para el ganador. Sí. Entonces te imaginas que Matanza viene de un legado peronista que no la van a dejar tan fácil. Por eso Cambiemos quiere dividirla. Sí, sí, ¿Sí? sí, es cierto. Entonces, el matrimonio político Espinosa-Magario, la jugada sería Magario a negociar fuera de La Matanza lo que pueda. Tengamos en cuenta que está vigente la ley, en este caso electoral, que las fórmulas tienen que ser mixtas. Eso sirve mucho que muchas mujeres van a ocupar muchos lugares de protagonismo. Sí, claro. Magario puede ser una de esas mujeres, puede ser tranquilamente candidata a vicepresidenta, puede ser candidata a gobernadora o a vicegobernadora, o por qué no, a senadora nacional ¿puede haber algo por de la eso? provincia de Buenos Aires. Sería un muy buen lugar Sí, para sí. que ella siga construyendo política, porque es muy fácil. Vos venís con la chapa de La Matanza, pero recién en gestión se la está conociendo ahora. Sí, sí. Y te digo, yo soy vecino de La Matanza, vivo en Ramos Mejía, y la gestión Magario no es buena. Ajá. Ojo, que tiene bastante crítica. Está bien, ella dice, no tengo recursos para gobernar. También es verdad. Es un Matanza monstruo, está sí. castigada. Sí, y es un monstruo de pisafuego. Claro, ¿no? claro, Es claro. no es Matanza fácil. está castigada, no Sí. tiene la plata que Sí. tuvo Espinosa. Sí, sí. Entonces Espinosa, que es diputado nacional, que todavía tiene mandato, Sí. está deshojando a la margarita. Si él va como candidato y trata de que no se le escapen los referentes peronistas que se pueden ir a otros lugares, al Frente Renovador, al peronismo federal de Pichetto, se pueden ir a Cambiemos, entonces claro. trata de hacer lo que hacía su amigo y maestro, que era Alberto Balestrini. En aras de la unidad, Espinosa intendente. Claro. Pero Espinosa tiene un apellido guardado, la diputada provincial María Ramírez, Ajá. ¿sí? Diputada provincial, Sí. ex secretaria de Desarrollo Social de La Matanza. ¿Esto qué significa? Que si no dan los números para Espinosa, esta diputada podría ser la Sí, candidata porque un poco él intendenta? también puede vender de que es el momento de la transformación de la juventud. Sí, claro. Y bueno, esta es una persona muy joven, ¿no? Y sería una persona Sí. más que leal, diría yo, a Fernando Espinosa. Juan, vos que Sí. estás en La Matanza. Sí, ahí, bueno, toda la parte que nos cuenta Juan Paulenco, productor y periodista de Radio Continental,
¿no? Y noticias federales acerca, en este caso el PJ, hubo muchísimo más. Te cuento una perlita que nos decía con respecto a Unión Cívica Radical que si no hay acuerdo, ¿no? Y no se cambian algunas cuestiones que tienen que ver con la situación y la coyuntura político, social y económica, irían en la elección próxima con la lista 3, la lista legendaria, histórica de Unión Cívica Radical. Así que vemos, esto no es que rompe, pero no irían en alianza directa como están haciendo en estos momentos. Nos vamos, sí, qué programa intenso, por Dios, solo nos faltó, pido disculpas, lo había presentado, poder hablar con Irina Hauser, pero está muy, muy buscada por la cuestión de este cambio, ¿no?, de presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Lorenzetti deja en octubre y asume Rosenkrantz, ¿no? Justamente ella escribió un libro, Los Supremos. Nos vamos. Te recuerdo que el 21 de septiembre, aquí en nuestra ciudad, en La Española, a partir de las 20 horas, va a estar el ex ministro de Economía de Cristina Fernández, Axel Kicillof, junto al profe Romero, detrás de las noticias, y este sábado en el Centro Cultural La Casita va a estar Jorge Falcone. Ya se viene un nuevo aniversario de la Noche de los Lápices. Justamente Jorge Falcone es el hermano de Claudia Falcone, quien es desaparecida, detenida por el único hecho, ¿no?, de pedir el boleto estudiantil. Ustedes recuerdan lo que después se conoció como la Noche de los Lápices. Nos vamos, Mariana, muchísimas gracias por esta hora y media aquí en Los Protagonistas. Nos volvemos a reencontrar la semana próxima, una semana con esto que tanto nos gusta, que hablamos, por supuesto, de política y de muchos otros temas colaterales, como el dólar, que pasó los 40 pesos. ¿Cuánto estará el jueves que viene? Solo Dios y los mercados saben. Chau. La radio pública. Entrevistas a la manera de Bernardo Elfman. Las voces del pueblo hablan en la radio pública. Política a